mala persona, Ay, Dios. que la quiere quiso matar, matar. que le hizo brujería. Ahora, Talento. la pregunta es, esta Susana que estamos conociendo, decíamos con Adri, inédita, nunca vimos una Susana así. ¿Es producto de que aguantó mucho y se cansó? ¿Es producto de que ha perdido cierto filtro inhibitorio? Hay una chochera con los años que hace que diga lo que se le viene a la cabeza. Ha tomado quizá antes de salir al aire con Ángel el viernes, porque la verdad vimos una Susana desconocida que ha pensado esto de mucha gente muchas veces a lo largo de su vida, pero nunca se atrevió a salir al aire y decir públicamente semejante cantidad de barbaridades. Sea de Alfano o de quien sea. Cayó Alfano porque evidentemente le hinchó los huevos, pero... igual se debe haber miles de veces autocensurado. Totalmente. Que Susana salga, viste que Susana es la que nunca lee las revistas, la que nunca ve los programas, que le pide que no le cuenten lo que dicen de ella. Esa es la Susana que conocemos. No le gusta el chusmerío. Después Fingida demencia. tiene sus exabruptos, Fingida como el demencia. famoso, el quemada tiene que morir. O sea, sabe decir cosas que a veces dan miedo. Pero esta vez... Esta vez fue Solamente con todo. lo más parecido que yo me recuerdo es con Tinelli. Ella con Tinelli es lo más parecido en Pergolini. momentos de enojo. Bueno, con Pergolini. Claro, viene todo. ¡Mentira! Porque el otro día también se la agarra Ya con empezó, Pergolini. arrancó ahí. Arrancó ese Sí. día que arrancó con lo de Pergolini. Bueno, acordate también, que cuando dijo. se le filtra el tuit contra Jorge Rial, cuando dije, También. chocó la Ferrari, jajaja. Está O bien. sea, quiero, Pero se le escapó. Pero se le escapó, pero no públicamente. Pero por eso quiero decir que ella, puertas adentro, se ve que es así. o El sea, único que mantuvo obvio. un conflicto fue con Tinelli también, otro que le decía ideas de que le robaba las cosas, pero no nunca en este nivel. Sí, pero hasta las ideas de estaba pensado, con el chiste, estaba pensado la frase marketineramente para pelear. Ahora, en la entrada Esto al teatro de Nico Sí, el jueves. Vázquez, perdón, es cuando ahí muestran en el LAM que lo primero que ella quería decir, porque lo agarra, creo que a Riverroy le dice el tapado. El tapado era es mío. mío. Exacto. Me parece Ahora que se pelea por me un parece que tapado, ya ¿no? está. Ah, una pavada Soltó. atómica. No, esa es Digo, una cosa para más mí, profunda. Que su personalidad es esa y soltó. Dice, ahora ya no tengo nada que perder. Tal vez hay un Me momento de parece la que- vida donde ya justamente estás más allá de todo, del bien y del mal. Me cansé. Y decir lo que Me tenés ganas. Pero Digo bueno, lo en que Susana quiero. sorprendió y generó preguntas. Al menos a mí me las... ¿Qué le Sí. pasa, Susana? ¿Está bien, Susana? A ver, ¿qué pasó? Me está escribiendo Susana Jiménez. Hermoso. Qué mentirosa, patológica, loca de mierda. ¿Cómo? Yo no necesito que me preste esta chota un tapado. Esto es serio, no quiero hacer... No, contame lo del tapado. No, pará, anterior al tapado, porque acabo de ver que en otro programa dijo que yo la había llamado para pedirle disculpas, pero está loca, también a que le voy a pedir disculpas yo. Lo que te digo que pasó, que ella dijo en televisión que yo había entrado a un restaurante en Miami y que la había hecho echar, pero... Esta mujer, yo le dije, pero vos estás loca que yo te voy a hacer echar de un restaurante. Por supuesto que no la saludé. Si no la vi, ¿por qué la voy a saludar? ¿Quién es? Para que la salude. Claro, ¿cómo ¿Para no va a la saludar? presidente? ¿Pero qué mierda es? Entonces ya me cansé, ¿entendés? Me cansé de esta mina. Porque ya me hizo tantas cosas, inclusive brujerías, inmundicias, como las que hace siempre. No hables más de mí, te lo pido por favor. No somos amigas, nunca fuimos amigas. Siempre me envidiaste, siempre me envidió. Me trató de matar, de hacer brujerías, no logró ni lo va a lograr, porque no tiene talento. No llegó porque no tiene talento. Así que, ¿qué habla de una carrera de 40 años? ¿Qué carrera? ¿Qué carrera? ¿Pero la dónde verdad que me empezó calentó. todo esto? Era eso, ese día del restaurante día. se habló pelotudeces. Porque en Punta del Este una vez se acercó a la mesa, yo estaba comiendo con Gustavo Yankelevich, la mamá de Messi y la hermana de Messi, y se acercó para presentarme al novio, qué sé yo. Yo muy educada, lo eduqué, bueno, que te vaya bien, me reí, bueno, que sea feliz, amar es bárbaro, enamorarse es bárbaro. El tipo no estaba muy bueno, pero ella, bah, no importa. Y bueno, y ahí después de eso salió con que yo la hice echar de un restaurante. ¿Te das cuenta que se cuelga de nosotros para tener prensa esta hija de su madre? ¿Entendés? Me cansó. No, pero además ese día en las leñas, yo tengo 28 tapados de piel. ¿Qué voy a poner un tapado de piel de esta piojosa? ¿Pero qué se... Por favor, por favor. El único tapado que tiene de piel lo guarda en el frigorífico. Tengo los huevos llenos de recién Alfano, que no existe ni va a existir en la vida.
Nada, está divina, de cuerpo, va todos los días al coso, no sé de qué vivirá, pero bueno, tuvo un marido rico, Sí, por ahí claro. le pasa algo, no sé. No. Porque laburar no labura. Lo que no le dijo. Porque aparte ya en los mensajes escritos que Susana le había mandado a Ángel antes de salir al aire, ya le había dicho mentirosa, patológica, loca de mierda, esta chota no me va a reclamar por un tapado. Sí. Eso ya fue escrito. Sí. Y después viene todo lo que escuchamos en su voz, ¿no? Sí, ¿Por sí. qué importa tanto, no? ¿Quién es tapado? el final? No, y aparte, ¿qué importancia No, hay- tiene hay para algo- ella? ¿Qué es valor hay algo detrás. simbólico? No, Decir ella que era de esa uno es de la otro. excusa, esa es la excusa. Hay que algo Graciela, detrás. cuando terminó en Fama, estábamos en la vereda, dijo algo Sí. que me pareció interesante. Decir todo eso de alguien es como restarte vos de culpa porque te lo terminás creyendo, entonces te habilita al otro a decirle de todo. Me anoté. Piojosa, la verdad, la Alfano labura desde que tiene, creo que 17 desde años. siempre. Es millonaria, no es una piojosa. Sí, sí. Los tipos, si la bancaron o no, te lo cuenta Graciela, no tiene con eso vergüenza. Y me parece que el tema de la belleza, esto creo yo, la belleza y la vejez son como dos temas que a las divas las tocan muy de cerca y creo que le apunta como directo al corazón de Susana. Por algo ella subrayó, bueno, sí, está divina, va al gimnasio, ese Al señor coso, que dijo, al tenía, coso. claro, que no es tan lindo, que ayer Graciela nos contó que fuera el del señor, aire. el exnovio, Carlos, Al que vieron en el era restaurante. auspici- El tema fue así. En el Auspiciaba. restaurante lo ve porque van. Porque auspiciaba el señor el espectáculo de teatro de Susana. Con dos empresas que tiene. Una no la podemos nombrar, que la nombró ella, porque no se sabe allá, parece que es el dueño. Bueno, la cuestión es que la invitan, según la versión Alfano, Yankelevich habría invitado a Carlos y a Alfano, Y a con su Alfano a ver la pareja, obra de Susana. a ver la obra porque el señor Punta del puso Este plata. era- En Punta del Este Claro, estamos que él era hablando. sponsor. Estamos hablando Era del sponsor. teatro. Porque tenemos dos bueno, episodios de restaurante. El restaurante Punta del Por Este, el otro de donde Miami, se saludan, que está y el de San- Miami, que supuestamente Susana no la deja Casa entrar. Ah, Son Son dos episodios restaurantes. distintos. Bueno, ella va al teatro, se sienta en primera fila y dice, no me ve, no me saluda ni Ni la nada. miraba. Nada, bueno, vamos a cenar a Saint-Tropez, el restaurante del hotel, donde ella sigue Sí. al teatro, sí, bien. Y dice, ella, Carlos ve, yo no la veo, que ella llega después con Yankelevich, la madre de Messi y la hermana de Messi. Y se queda mirándome, pero no saluda. Esta versión de Graciela que nos Sí. contó ayer. Para irnos, yo tenía que pasar por la escalerita Claro. donde estaba ella al lado. Entonces la tuve que saludar, la Claro. saludé. Y le presenté a Carlos. A Carlos ya le pareció maleducada la forma que lo trató y me trató a mí. Pero dice, bueno, se fue, qué sé yo, dijo, bueno, esta Claro, señora dijo, sabrá que esta yo... no- claro, no sabe que yo pongo plata. en el... Esto es la, bueno, Esta es la versión de Porque Alfano. Susana no le habrá dado Punta mucho del valor. Este. Lo de Miami es un relacionista público la llama y le dice, Graciela, te queremos invitar de Casa Vigil a comer. Bueno, bárbaro, dice yo, con un novio millonario, le dije, una vez quiero quedar bien. Entonces le dije, ay, Claro. te invito yo a comer. Vamos con otra pareja amiga, llegamos al lugar y me dice, no pueden entrar. ¿Por qué no pueden entrar? Está el restaurante vacío. No pueden entrar, no, después las mandamos a otro restaurante que tenemos, que las distancias allá son muy Claro. Sí. Elijan y entonces Carlos dijo, no, yo ya vengo acá, no importa, pago yo, me dan esa mesa. Se sientan, están comiendo y ella no se pone a hablar con Marley, entra Marley, saluda a Marley y en ese interín habría entrado Susana, dijo Graciela. El que la vio siempre es Carlos, el novio. Y entonces Susana no la saluda y pasa. Y ahí una persona del restaurante, un argentino, le habría dicho, fanático de Graciela, nos dijo, le habría dicho, yo sé lo que pasó, Susana se enteró que venía, si no quería. Esa es la versión que le llega a Graciela, Bueno, que contó ayer. Vos que, por haber laburado en la gráfica y todo, La conozco las dos. esta historia de ella, Toda de la rivalidad, vida fue. toda la vida. Toda la vida. Ah, no es solo nuevo. la Lo vez. dije a Graciela. No es nuevo. No, yo me acuerdo, yo trabajé mucho en la revista Gente. Susana era la estrella de Gente. Claro. Entonces, en las fiestas o en las tapas de los personajes, era un caos siempre, porque Claro. no se podían hacer las fotos de Juntas. Graciela Ahora, con más- Perdóname, pero, Susana. eh, Graciela con Susana. Susana ha sido estrella de gente, pero también Graciela ha hecho También. infinidad de Pero etapas de por gente. supuesto, por En supuesto. un Trabajé mucho momento- con Graciela. Y el tema, siempre hubo disputa entre Siempre, ellas. es algo que no es Siempre. nuevo. En ese punto quiero Porque para ahondar. mí Susana siempre, es lo que dijo Susana el otro día en LAM, es lo que pensó toda la vida. Claro. Alguien le dijo a Susana, Le de metieron- joven, que la Alfano le había hecho una brujería le para llenaron matarla. la cabeza. No sé Y quién. A mí lo que Jamás me se lo sacó dicen del que la tema. competencia también habría sido, Sí. no tengo las pruebas, Epa. porque se disputaban marcas, puede ser,
marcas Algún para señor. Bueno, la hermana publicidad. dijo ayer algo que Susana, ella fue a, no a reemplazar, sino Susana y Mori hacían las películas de Porcel y Olvera. Sí. Y después las terminó siendo Alfano. Sí. Pero yo creo que ya Susana habrá desistido de hacerlo. Sí. Aparte, no, Graciela también había hecho algunas antes, también. Son medias Y como... Luis Ventura son dice que medias había un como- hombre. Son medias como Yo le paralelas. pregunté, no. ella dijo que no. Superagente. Que Bueno, Graciela te lo dice, Sirena. ¿no? Volviendo al episodio madre de esta historia que desata esta guerra, que es el famoso tapado, la revista Noticias, que fue donde se hizo la tapa de María Julia, publicó este fin de semana una nota que se llama La verdadera historia de la foto de María Julia Alzogaray Ahí en está. revista Noticias, que está firmada por justamente el CEO del Grupo Perfil, Gustavo González. Nota que se publicó el fin de semana. Y cuenta los pormenores de a lo que se sabe, pero dicho por los propios responsables, ¿no? Los que publicaron esa famosa foto. La periodista Alejandra Albanesi y el fotógrafo Oscar Dubini fueron enviados al centro de esquí Las Leñas para entrevistar a la entonces interventora de Entel, la empresa estatal de teléfonos, o sea, María Julia Alzogaray. Una vez allí, los periodistas le propusieron vestirla con una capa, un cetro y una corona para instalar el título de la tapa, reina pero no gobierna. No quiso. Lo más arriesgado que aceptaba era ponerse un vestido negro con minifalda y un tocado de perlas. Sin embargo, al día siguiente, Dubin, el fotógrafo, le ofreció hacer nuevas tomas. A María Julia, de ella hablamos. María Julia aceptó, aunque le advirtió que no había traído ropa para la ocasión. Fue en ese momento cuando apareció el famoso tapado que haría historia. Su dueña era Graciela Borges, que se hospedaba en el mismo hotel que la funcionaria con quien mantenía una relación de amigas. Empezó la sesión al aire libre frente al hotel. El fotógrafo tuvo la sensación de que María Julia estaba más alegre que el día anterior y lo atribuyó a que había tomado alguna copa de más. Un poquitito. De a poco le pidió que se fuera desabrochando la camisa que llevaba puesta y que se cubriera el tapado, se cubriera con el tapado de Con el piel. tapado. Sí, bueno. Ella dudaba entre sonrisas, pero al final decía que sí. Dubini la iba llevando de a poco sabiendo que ella quería dejarse llevar. Sácate un poquito, ponete poquito. Pasen los fotógrafos, ¿viste? Diría, Dame dame todo, dame todo. Dubini. Pero faltaba un paso más para acercarse a bajarse el vestido hasta dejar ver la parte Sí, superior mostrame, de sus mamá. pechos. En un momento se arrimaron Graciela Borges y Susana Jiménez, que también estaban en el mismo complejo. El fotógrafo le acercó la cámara a Susana para que viera por la mirilla la imagen que iba a tomar y diera su opinión. Para ese entonces María Julia ya mostraba su torso semidesnudo, además de sus piernas que parecían más largas de lo que nunca nadie hubiese visto. Lindas piernas. El tapado ocultaba su ropa, que permanecía recogida por debajo, dando la sensación de que estaba desnuda. Estás bárbara, María Julia, le dijo Susana, que la vio en la mirilla de la cámara. La vio. Era lo que necesitaba escuchar para dejar que le sacaran Todo. la foto. Un mes antes había dicho que no, y quizás un mes más tarde también, pero ese día, decir que sí, en la nieve, en ese lugar en el que el menemismo había puesto de moda, verse como una mujer seductora de una revista, simbolizando la meta anhelada, meta como sinónimo de haber alcanzado el objetivo público de convertirse en una pieza clave del gobierno, la tentó. Tenía 48 años y no era tarde para reconciliarse y reconocerse atractiva frente a los demás. Claro. Esa foto sintetizaba todo lo que María Julia Alzogaray extendía por éxito político y personal. No se imaginó que también se convertiría en un símbolo de aquella época. Y ahí entonces el detrás de escena, la historia completa que publica la revista para contar el entramado de esta famosa foto, donde son claves dos cosas. El tapado que le da, sí. uno de ellos, Graciela Borges, y la presencia en la sesión de fotos de Susana y de Graciela, cuando Susana ve y dice, ay, estás hermosa, estás espléndida, divina María Julia, y María Julia se soltó y dijo, acá no me para nadie, esta es la mía. Lo peor de una época, decía en la nota, y esto años después, fue como una especie de estigma sobre María Julia Alzogaray. Tal fue el estigma que a Antonio Gasalla, en el rol de la abuela, en el living de Susana Jiménez, la acusa a Susana de haber sido un poco la culpable de que María Julia Alzogaray terminara presa. Vemos el momento en que hacían humor con el tema del tapado y la revista Noticias. ¿Viven todavía ellos? Sí. ¿Alzogaray? ¿El viejo no? No, el padre no. Y no. ella debe estar con todos los tapados de piel, ¿te acordás? No sé, no. ¿Te acordás que vos y Graciela Borges la disfrazaron para la tapa Yo, esa? nadie Cómo le- le cagaron la carrera, pobre mujer. Abuela, abuela. Le quedó fama de loca por ustedes dos. No, señor. Y ¿No menos... era tuyo ese tapado de Sí, piel? era mío. ¿Ves que fuiste la instigadora? No.
Hasta No fui la presa la instigadora. metieron por vos. Abuela, el tapado era mío, ya se lo... No, a usted no se lo conté, pero el tapado era mío. Y Graciela, ella me lo pidió prestado cuando yo llegué a Bariloche. Yo llegué, me dice, ¿me prestás el tapado para una foto? Y yo dije, sí, tomá. Y me fui a mi cuarto a dejar las valicas. Y Graciela vino y decía, no la dejemos hacer esa foto, es un horror, va a ser un horror, un quemo. Viste que Graciela es más consciente que vos. Vos le dijiste, sacate. Y yo no sabía, abuela, si me pide algo prestado, ¿cómo no se lo voy a prestar? ¿Qué sé yo? Que iba a ser ese... Pobre, lío. quedó como una loca ella. Bueno, Estaba pero- desnuda abajo de eso. No, no estaba desnuda, si era en el hall del hotel, estaría con una camiseta así. Ella dice lo contrario, ¿eh? ¿Cómo se va a desnudar? María Julia. Ella dijo, me lo hicieron hacer Susana Jiménez y Graciela Borges. Abuela. En un juicio lo dijo. Mentira. Graciela decía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vos no sabés lo que te va a pasar, qué horror. Graciela sabe más. Yo dije, bueno, si la quiere hacer, ya es grande, qué sé yo, ¿qué me importa a mí? ¿No? Está bien. Y sí, si es una señora, que haga lo que... que haga lo que... que haga lo que quiere. Las cosas que le hacía hacer Antonio. Genial. A Susana. Bueno, qué ahí barbaridad. confirma, Antonio le dice, le metieron, lo declaran en un juicio. le Sabía dice, que estaba en porque, un juicio bueno, el papado. María Julia No, Sogaray es la ella. única que va presa de la época del Claro, menemismo, claro. más allá del expresidente. Mucho Y pauta. pierde el petit hotel donde vivía ahí en Rodríguez Peña Exacto. y toda esa historia. Y el tapado queda como un símbolo de la época. Queda como un símbolo de, bueno, que un día, ahí estamos, ¿querés poner un poquito esto al aire, lo que estamos Ay, qué viendo? lindo. Lo de la serie. Cuando ella entra, que ha cambiado tanto, porque bueno, es post todo lo que le hicieron, después de... Gracias. Ahí. ¿Podemos hablar en privado? Bien. Esta Bueno, es la... esta es la foto del La ingeniero. simulación de cómo es, Pero que me esto está preguntaba muy mal representado, si tal vez sinceramente, porque no podemos se las No te leñas. gustó nada, vos ya lo venís. Esta parte no, pero agarra tal vez en la esencia de una mujer que llega toda Es lo que quiso tapadita, hacer, claro. tapadita y termina Desnuda. como termina. El director lo que hace y el guionista se toman licencias, porque algunos, por ejemplo, el personaje de Minujín no nació así, no es el fotógrafo de todos los presidentes. Se tomó licencias para ir contando un poco la historia de a retazo. ¿Por Esto qué sí, le querían pero- mostrar así, no pero- vestida como es ella? ¿Por qué quisieron mostrarla así? Fue una, creo yo que mirá cómo arranca ella No sé, en no la le- serie. no le costó. No, del hecho de que la tapa prevista tenía el título reina pero no gobierna, tenía la posibilidad de ser justamente diseñada, ilustrada con una María Julia lo más parecida a una reina. Por eso la tiara, por eso la corona, por eso lo que habían pensado inicialmente. Ahora, cuando ven que pueden secarla además con esa cosa seductora de Femme Fatale, Claro. y ella misma se descubre en un lugar que no era el que estaba acostumbrada, una mujer Antes bastante de opaca. tener- claro, tenía, bueno. zapatitos abotonados. Claro. Y ahora Tal estaba cual. con... Una mujer opaca que de repente descubre que se descubre linda en el sentido Exacto. de la estructura o lo hegemónico de la época, Sí. aparte mucho más Ahí que ahora. Claro, Entonces dice, es mi momento, chicos. Tal cual. Y María además Julia, tenía que reina, pero no negociar y gobierna. hablar con gente muy importante y todos hombres, la mayoría, en el tema de las privatizaciones. No, Entonces acá, era entonces, acá elogios y... A partir de esta etapa, ella se convierte. Ella es Claro. otra persona distinta que, insisto, Se empodera. antes era Álvaro Sogaray con Sí, con salió de la peluca. estructura. Claro, salió de la estructura y esta Estamos escena que ves acostumbrados a ver. ahí la muestra y quiere marcar también. Ahí ella llega, es Taquito Pretty Woman. Woman, parece. Claro. Sí, sí. Claro. Ella ¿Te das llega, mira cuenta? lo que es. En lo que Caminando, una mostramos, minifalda increíble. ¿Y qué le pasajes preguntaban? Que Susana siempre Sí. las juega de buena. Y sí, Que la claro. cosa- que está bien, es un rol, Sí. digamos, y así como Por eso su carrera. sorprendió Y bueno, que, porque en realidad que una vez pensaba fuera lo que la dijo el villana. viernes. Sí, sorprendió Por ahí, eso. para mí Se siempre cansó, lo habló con dicen, los ¿no? amigos y tiene 80 años, dijo, ¿sabés qué? Mirá la frase de María No Julia. importa. Dice, empecé a tener en ese reportaje, ¿no? Que estamos Sí. un poco recordando en noticias que fue un poco lo que dispara todo este conflicto. Empecé a tener otra idea de mí cuando en una encuesta los hombres ponderaron mis piernas, dijo María Julia. En esa encuesta figuraba Raquel Mancini también, que era una sex symbol de la Claro, época. divina. Buenísima. Hasta ese momento yo creí que era vista como una mujer inteligente. Ahí me di cuenta que las dos cosas no son incompatibles. Una vez que comprendí que no era una pánfila, me di el lujo de mostrar las piernas. Y a partir de ahí, dice, en la nieve, frente a los enviados de noticias, a quienes la funcionaria había tomado inesperados confidentes, parecían haber quedado sepultados para siempre los prejuicios íntimos e ideológicos de la familia Sogaray. Porque antes
de esa época, María Julia, había llegado a decir que Menem era el mal mayor y lo trató de curandero. Su padre había sido uno de los enemigos históricos del peronismo, un hombre muy liberal, pero claro, cuando se dieron cuenta que Menem era más liberal que ellos, claramente se encontraron en un punto. María Julia posaba en las leñas durante el invierno del 90 con una sensualidad que nunca antes había permitido. Y mientras eso pasaba, a la redacción de la revista le llegaba un informe elaborado dentro de la CIDE que daba cuenta que en la semana anterior al viaje ella se había quedado a dormir 3 noches en Olivos, aprovechando que la familia presidencial ya había sido desalojada. Claro. Esto es post salida de Zulema. Falso o no, el dossier llamaba la atención por esa costumbre de los servicios de espionaje secretos de espiar a todos, incluso hasta los propios miembros de un gobierno. Pero esas horas antes de que la revista se distribuyera, con las fotos que harían hablar al país, María Julia llamó a la editora de la revista, como si quisiera retroceder en el tiempo, como si alguien se lo hubiera exigido, como si en un rapto de lucidez hubiera comprendido que lo que acababa de hacer le iba a traer problemas, reclamó que la nota no saliera publicada. Me pidió por favor que no publicara ese material, que se había equivocado al dejarse fotografiar, que eso le iba a ocasionar muchos disgustos, etcétera. Recuerda Teresa Pasiti, en ese momento la editora de noticias, que le dije ya era tarde. La revista estaba impresa. ¿Era cierto? Sí, pero aunque hubiera habido tiempo, no le habría hecho caso. Sabía que teníamos en manos algo que simbolizaba, como ninguna otra cosa, el espíritu de aquella época, el menemismo. Obviamente, aparte, insistimos, quedó como un sello después de toda la corrupción menemista y bueno, todo lo que ella también vivió. Obvio, too late, le dijeron a María Julia Alzogaray cuando dijo, está impresa. Mirá. No, y aparte perderse esa etapa lo que hubiera sido. Bueno, sigo leyendo un poquito entonces de esto que es muy esclarecedor lo claro, que... porque es la verdadera historia, más allá de la anécdota de la pelea entre Graciela y Susana, la verdadera historia la está escribiendo la gente de la revista Noticias. La periodista Olga Warnat, en su libro Menem, la vida privada, relata que tras la aparición de la revista Eduardo Menem, llegó furioso a Olivos para reclamarle a su hermano que le hiciera renunciar a María Julia. Es una vergüenza, salió casi desnuda. ¿Qué iba a decir la iglesia de nosotros? En un momento donde había mucho más injerencia del episcopado sobre los gobiernos, ¿no? Estamos hablando todavía de 7 años de la vuelta de la democracia, 8 años de la vuelta de la democracia, donde todavía tenían otro poder como habían tenido y tanta influencia en el proceso, ¿no? Lo que Eduardo no le dijo fue terrible, porque nunca se enteró, es que había sido él quien había trasladado las fotos del pecado en el avión que esa semana lo había traído desde Mendoza. En aquella época, sin internet, los fotógrafos solían enviar sus rollos gracias a la buena predisposición de los pasajeros de aviones. Claro. Aquella vez el pedido se lo hicieron al hermano del presidente, al propio Eduardo, que después reclamaba que no sabía lo que llevaba. No sabía lo que llevaba. Ah, bueno. Dice que justamente, generosamente, sin saber qué contenía el rollo de fotos, aceptó trasladarlas a la ciudad de Buenos Aires. Warnat sostiene que fue el secretario privado del presidente Miguel Ángel Vico, secretario privado de Menem de ese entonces, quien debió salir en defensa de la funcionaria, con quien se decía que Carlos había tenido un romance. Recordamos, un informe de la CIDE decía que ella había dormido en Olivos 3 noches seguidas la semana previa. Carlos, vos nunca te equivocaste, perdonala, estaba borracha y no se dio cuenta. A pesar de que algunas mujeres del gobierno también la empezaron a mirar con cierto recelo, sobre todo Adelina, ¿te acordás que era malísima con ella? Sí. No aparece Adelina en la serie, ¿no? No, hay un montón de gente que no aparece. Qué raro. No. Y que desde la oposición recibió todo tipo de críticas, ella entendió que el resultado estético bien valía el costo. Obvio. Después no pensaría lo mismo, pero esa semana compró varias revistas para regalar y guardar María Julia. A una la enmarcó y la colgó en su pared del Petit Hotel. Y en el 2009 se la llevó a su nuevo domicilio cuando le remataron la mansión tras ser condenada. El fotógrafo Osvaldo Dubini recuerda que un tiempo atrás volvió a cruzarse con la modelo Estrella cuando le tocó cubrir un cóctel de la empresa telefónica en el Hotel Plaza. Yo la vi, preferí no acercarme. Y no, hiciste bien. Y seguir haciendo mi trabajo desde lejos hasta que en cierto momento ella me miró y se me acercó, me tomó del brazo y me llevó hasta el lugar en el que estaba hablando con dirigentes políticos. Y me presentó María Julia, dice, acá está el hombre que me sacó la famosa foto que ustedes conocen. Parecía satisfecha, dice el hombre. La historia de la revista con María Julia Alzogaray es de verdad única. Los menemistas siempre le reprocharon que esa tapa la estigmatizara como cara de la frivolidad de aquel gobierno y ella llegó a entender que era así. Y fue una investigación de Noticias la que en el año 93 provocaría que la justicia, obligada de mala gana, le iniciara un proceso que
años después terminaría con su encarcelamiento. La misma revista. La misma revista que la saca en pelota, después le hace la investigación que la mete presa. Sobre la tapa que dio la vuelta al mundo y sirvió de símbolo para analizar la era menemista, hasta el final de su vida se mostró crítica consigo misma por haberla hecho. Sentí visceralmente el impacto de esa foto. Como nadie puede hablar de su propia torpeza, me la banqué. Después tuve la sensación de que esa no era la imagen que tenía para dar. Por supuesto que la foto era muy linda, mérito del fotógrafo, sin dudas. ¿De verdad, María Julia, cuántas revistas compró esa vez? Le preguntaron años después. ¿Cuántas voy a comprar? Si a los 10 minutos ya no estaban los kioscos. Si te queda alguna, por favor, dámela. Le dijo al editor de la revista. La época que la revista, cómo bueno, se también vendía? era un boom que salía los sábados, que era sí, que todo el mundo todo el mundo esperaba. esperaba ver que salían noticias y fue tremenda. La que habló también de todo este escándalo, Susana, Graciela, ¿Quién más? La Borges, todo esto fue una amiga de Susana Jiménez, que es Teté Custarot, Ay, y Tetita. que nos dijeron antes de salir, Rodri, que era muy linda. Muy linda nota. Tetita que estuvo tomando con el té con Mirta Como todos y los con domingos. Susana, ayer que festejaron el Día del Amigo. Ay, lo que habrán El pensado amigo. en Graciela, Sí, ¿no? seguro. Seguro, Las orejas seguro. de Que habrán gastado Graciela, Graciela coloradísima. ayer, Furiosa. chicos. Aparte, seguro hacían cola. Ayer yo hablé un ratito con Graciela, que me llamó, y también me dijo que después tenía muchas ganas de llamar a Mirta. Me dijo, pero voy a dejar que pasen unos días, Que espere, sí. porque estoy enojada, Ah, me sí, dijo. sí, sí. Así que